Hoy venimos con la prédica dominical. Le he pedido al Señor Jesucristo que no sea más palabra mía, sino palabra tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que ahí donde usted está, mi amigo, mi amiga, disponga de unos 30 minutos para escuchar esta prédica que te puede ayudar en cuál es el propósito que Dios tiene contigo. Entonces, como lo he llamado, lo he titulado El llamado del discípulo y la misión del discípulo. Esto está comprendido en el libro de Mateo, versículos 1 al 24, en donde Jesús llama a sus discípulos, les da autoridad y los envía a predicar el reino de Dios. Este pasaje, hermanos, nos enseña sobre el compromiso, la autoridad, el sufrimiento y la recompensa de aquellos que siguen a Cristo. Aquí, en el transcurso de lo que hemos visto, todas estas prédicas secuenciales sobre el Evangelio de Mateo, hemos visto a Jesucristo haciendo milagros, liberando a las personas de demonios, predicando la palabra de Dios. Aquí Jesús ha estado enseñando y predicando, haciendo milagros, demostrando el poder del reino de Dios. Pero ahora va algo más interesante. Ahora delega autoridad a sus discípulos para continuar la obra. Este capítulo, hermanos, que vamos a ver, es una enseñanza clave sobre el costo y la misión del discipulado. Aquí Jesucristo llama a sus 12 discípulos, les da autoridad, los envía a predicar la palabra de Dios y los advierte sobre los desafíos que enfrentarán. Este pasaje es una enseñanza clave sobre nuestro llamado como discípulos de Cristo y la preparación que necesitamos para enfrentar la oposición con valentía y fe. Hermanos, esto pareciera un curso de líderes, porque aquí Jesucristo capacita, le da poder, delega, le da autoridad a sus discípulos para que lleven el evangelio a tantos los que lo necesitan. Porque Él quiere que nadie se pierda en este mundo, hermanos. Él quiere que todo el mundo se salve y que tenga la vida eterna. Por eso Él necesita obreros, como vimos la vez pasada. Él dice, la verdad es que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Hay mucha necesidad hoy en el mundo de conocer la verdad de Cristo. Pero desafortunadamente hay pocos obreros, porque los discípulos, los que nosotros decimos que somos cristianos, no llevamos la palabra de Dios a otros que tanto la necesitan. Dios nos está invitando aquí, nos está delegando, nos está dando autoridad para que usted, allá donde usted está, también tenga autoridad para sanar enfermos, para liberar a los cautivos, para expulsar demonios, para llevar la palabra de Dios a tantos que la están necesitando, hermanos. Vamos a los versículos 1 al 4. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 discípulos son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por su nombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote,
el que también lo entregó. Hermanos, Dios escoge su grupo especial, su centro de comando, sus líderes que van a llevar el ministerio de Cristo por Jerusalén y por todas partes. Pero antes de enviarlos, Jesús primero llama a sus discípulos y les da autoridad. Hermanos, no es, hay veces un mal líder, es el que a veces le da funciones o le delega cosas a sus líderes, pero no les da autoridad. Entonces es como si no se hubiera dado nada. Pero aquí Jesucristo lo primero que hace es dar autoridad a sus discípulos. Esto nos recuerda que el ministerio de Cristo, hermanos, no es una iniciativa personal, sino un llamado de Dios respaldado por su poder. Usted no está solo cuando lleva la palabra de Dios. Está el Espíritu Santo con usted para darle fuerza para llevar esa palabra y toque corazones y toque vidas. Pero veamos algo interesante de lo que vimos. Primero, Jesús llama a personas común y corriente como usted y yo para cumplir su misión. Los discípulos eran pescadores, hermanos, hombres sencillos, humildes. Y habían hasta personas que eran repudiadas por el mismo pueblo por los trabajos que tenían. Eran recaudadores de impuestos, que era el trabajo más odioso que había, porque era un judío que recogía dinero de sus impuestos para dárselo a Roma. Y habían personas sin gran reputación, eran personas humildes, pero fueron elegidos por Dios. Dios ve en ti un potencial. Tal vez tú piensas que no eres importante, pero para Dios tú eres importante. Tú eres importante para llevar las buenas nuevas a tantos que lo necesitan, hermanos. Pero le da autoridad. Y la autoridad viene de Jesús, no de nosotros. No es que usted ahí tiene un cartón, un título, o le dieron un nombramiento. No. Usted tiene autoridad porque Dios se la da. No predicamos con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios. Esa es la gran diferencia entre un hombre temeroso de Dios y que ha recibido la unción del Señor por medio del Espíritu Santo, que el que va haciendo cosas sin la autoridad de Dios. Dios equipa a los que llama. Él no, como yo les decía, Él no da líderes, Él no crea líderes sin darles su equipamiento, su kit completo para llevar la palabra de Dios. Él nos da el poder y la capacidad para cumplir la misión. Usted no va a ir solo, hermano. Usted está respaldado por todo el ejército de Dios, por el Espíritu Santo, que va a poner palabra en tu boca para llevar la misión de llevar la palabra de Dios. Pero tienes que reconocer tu llamado. Jesús también te ha llamado a seguirlo y a servirle, hermanos. Confía en su autoridad. No temas compartir el evangelio, porque Él te respalda. Tú no estás solo, hermanos. Él te respalda cuando tú vas a llevar la palabra de Dios a alguien. Pero tienes que permitir que Dios te capacite. No necesitas ser perfecto para llevar la palabra de Dios, para ser usado por Él. Lo que necesitas es tener un corazón contrito y humillado
delante de él. Pero tampoco él no lo manda como dirían el dicho popular, a la topa tolondra. Sí, a ver qué consiguen, a ver qué le sale. No, él le da toda una capacitación perfecta para poder llevar esa misión. Veamos los versículos 5 al 15, donde vienen instrucciones claras hacia sus discípulos. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os priváis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, como les decía, aquí Dios está preparando qué tenían que hacer los discípulos. Primero, acuérdense que el reino de Dios vino sobre su pueblo, sobre Israel, sobre los judíos. Pero después lo vemos también claramente que como ellos lo rechazaron, muchos de ellos lo rechazaron, en sí el sistema religioso, es el evangelio después fue para todos, los gentiles como nosotros. Pero aquí en primer lugar iba para su pueblo, para las ovejas perdidas. El mensaje es claro, hermanos. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado a través de Jesucristo, hermanos. Eso quiere decir algo muy importante. Yo no vengo aquí, yo podría traer aquí libros de motivación, traer frases de mi cosecha, traerles proclamas bonitas de otros autores humanos, pero aquí no predicamos opiniones, sino la verdad del evangelio, sustentado en la palabra de Dios. Dios provee para sus enviados. Jesús le dice que no lleven provisiones porque Dios cuidará de ellos. A veces uno dice, bueno, pero ¿cómo hará un misionero para allá, para sostenerse en esos países, en el África? Es verdad que a veces reciben ayudas de iglesias, pero ellos de todas formas van con la seguridad de que Dios les va a proveer para sus necesidades básicas. No todos recibirán el mensaje, también nos dice aquí la palabra. Hay gente que le vamos a llevar la palabra de Dios que la va a rechazar. Y ese es el libre albedrío. Sin embargo, ¿qué nos dice él? Si alguien lo rechaza, deben sacudirse el polvo de los pies y seguir adelante. El mensaje se da. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Si la persona lo rechaza, bueno, allá él se lo perdió esta rica enseñanza, esta prédica, esta bonita palabra que nos trae el Señor Jesucristo día a día, hermanos. Pero nos invita a ser un mensajero del reino.
comparte el evangelio con valentía, con seguridad, con la certeza de que esa palabra no volverá vacía. Tocará corazones, tocará vidas. Y confía en la provisión de Dios. Si Él te envía, hermanos, Él te sostendrá. No te desanimes por el rechazo. No todos aceptarán el mensaje. Lo importante es seguir adelante. Cada día hay más necesidad. No importa los rechazos. Usted lleva el evangelio y Dios hará la obra. Pero vinieron otras instrucciones. Vamos a los versículos 16 al 24 de Mateo 10. Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque es cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Hermanos, aquí hay palabras fuertes, pero palabras precisas del Señor Jesucristo. Aquí Jesús les advierte que enfrentarán oposición, persecución y rechazo, pero debemos mantenernos firmes, hermanos. Cada día vemos cómo cuando llevamos la palabra de Dios nos rechazan y a veces nos ofenden, nos dicen fanáticos, nos dicen misóginos, nos dicen racistas, anticuados, tantas cosas que nos dicen a los homofóbicos, porque estamos de acuerdo con toda la política LGTB, todo lo que se ve hoy en día. El mundo, hermanos, se opondrá al evangelio. Pero Jesús no promete una vida fácil, sino que sus seguidores, lo contrario, serán perseguidos. Hoy estamos en buenas épocas, hermano, pero cada día va a ponerse esto bien difícil porque los gobiernos en muchos lugares son satánicos. No siguen los principios de Dios, siguen los principios de sus concupiscencias, de sus pecados, y siguen bajo orientaciones satánicas. Pero ¿qué nos dice también? Que debemos ser prudentes y sencillos. La prudencia nos ayuda a evitar problemas innecesarios y la sencillez nos mantiene enfocados en la misión. Dios nos dará palabras y fortaleza cuando seamos llevados ante autoridades. El Espíritu Santo hablará a través de nosotros. El Espíritu Santo pondrá palabras también para llevarle a las personas para cómo
convencerlas de que lleguen a los pies de Cristo. No temas, hermano, la oposición. Si eres fiel a Cristo, enfrentarás dificultades, pero Él estará contigo, hermanos. Es lo más hermoso que puede haber. Pero también nos invita a ser sabios en tu caminar con Cristo. No provoques conflictos innecesarios, pero tampoco comprometa la verdad. A veces entramos en contienda por cosas simples y sencillas. No nos compliquemos en eso. No entremos en conflictos que no llevan a nada, sino que defendamos, sí, la palabra de Dios, la sana doctrina, la palabra auténtica que Dios ha traído a través de la Biblia. Y una cosa muy importante, hermanos, dependa siempre del Espíritu Santo. En momentos de dificultad, confía en que Él te guiará por caminos justos y rectos delante de Dios. Como conclusión, hermanos, vivir como discípulos enviados por Jesús. Aquí Mateo 10, los versículos 1 al 24, nos recuerda que somos llamados enviados y capacitados por Jesucristo. Y nuestro deber, hermanos, como discípulos, es predicar el Evangelio, confiar en su provisión y estar preparados para la oposición. Yo les dejo un versículo clave, el versículo de Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hoy el Señor te hace una invitación. Hoy Jesucristo sigue llamando discípulos, sigue buscando discípulos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a responder a su llamado? ¿Tiene miedo de compartir el Evangelio o de enfrentar oposición? Hermano, yo te invito a que le entregues tus miedos al Señor Jesús y permite que Él te use para su gloria. Él está buscando obreros, hermanos. Él está buscando hijos que lleven las buenas nuevas a todos los desamparados, a todos los pobres espiritualmente, a todos los que andan en pecado, en maldad. Pídele perdón a Dios. Dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy un pecador, pero te quiero seguir de ahora en adelante, Señor. Te acepto como mi Señor y Salvador. Quiero que me inscribas en el libro de la vida y de ahí no me borre jamás. Quiero, Señor, reconocer mi pecado. Reconozco que soy un pecador. Te confieso los pecados delante de ti. Y te ruego y te suplico, Señor, que no me sueltes de tu mano. Quiero vivir contigo por siempre y para siempre. Yo te aseguro, hermanos, que si tú haces esa oración de todo corazón, el Señor hoy te recibe y te va a preparar, te va a capacitar, te va a preparar y te va a enviar a que lleves el Evangelio a otras personas que están esperando como tú, tener un encuentro personal con Cristo. Como conclusión, una oración final. Señor, gracias. Gracias por llamarnos a ser discípulos tuyos. Ayúdanos
a confiar en tu autoridad, a compartir el evangelio con valentía y a depender de tu Espíritu Santo en todo momento y en todo lugar. Hoy te entregamos nuestras vidas y nuestra misión en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hasta una nueva oportunidad.